Hello guys, this is your teacher Jose Antonio Lopez, and this is our week number 5, and the topic for this week is simple past with irregular verbs. Remember that last week teacher Rafael presented us regular verbs, and the main difference between these two groups of verbs is that irregular verbs do not follow any rule when transforming from simple present to simple past. La principal diferencia entre un verbo regular e irregular es que los verbos irregulares, cuando cambian de presente a pasado, no terminan en ed, no siguen esta regla, por eso se llaman irregulares. On this site, englishpage.com, they say that they have made a research over 2,000 novels and literature resources, and they have found that we have 680 irregular verbs. Este sitio dice que después de una investigación en textos, novelas, etc., encontraron que hay 680 verbos irregulares. So, be it far from me to push you or force you to memorize 680 irregular verbs. No es mi intención obligarlos a que se aprendan de memoria 680 verbos. However, what I am obliged to do, or I want to suggest to you to do, is to study these tips that I'm going to show you, because I'm convinced that these tips are going to help you to deal with irregular verbs, to manage them, and by doing so, you're going to storage on your mind, and the practice are going to help you to use them correctly, okay? Lo que vamos a ver en esta clase son estos recursos de cómo podemos manejar los verbos irregulares para que los manejemos de una manera más sencilla, valga la redundancia. And the main tip, o el principal tip, el tip más importante, is to divide these 680 verbs into 4 types. Dividirlos en 4 tipos. Grupo número 1, verbs which have the same base form, past simple and past participle. Son los verbos que se escriben exactamente igual en sus 3 formas. En la forma básica, por ejemplo, costar, costó, costado, de costo. Cut, cortar, cortó, cortado. Si se fijan, es el mismo verbo. So, what is going to tell us which of these 3 forms are we using when speaking or writing a sentence? ¿Cómo sabemos cuál de estas 3 formas estamos usando en una oración? It's because the context of the sentence is going to help you to identify if we are talking of present, past, or past participle. Check these examples here. The number 1, our car cost a lot of money, but it's always breaking down. Nuestro carro costó mucho dinero, pero siempre se está descomponiendo. Pasado. Okay? Entonces, group number 1 is the same word for the 3 columns. Es la misma palabra para las 3 columnas. Group number 2, verbs which have the same past simple and past participle. In this case, these 2 columns are the same, but this one is different, only with this exception. En este grupo, el número 2, los verbos tienen el mismo pasado y el pasado participio, la palabra es la misma, pero difiere de su forma básica, con excepción del verbo leer. As you can notice, read, you write it the same, but is the pronunciation here, these 2 signs tell us that this is about phonetics. Estos 2 simbolitos nos dicen que lo que está en medio es simbología de fonética, es decir, de cómo lo vamos a pronunciar. Aunque es la misma palabra, para su forma básica o presente la vamos a leer read. Para su forma de pasado simple o pasado participio la vamos a leer read. Esa es la diferencia. Por eso está en este grupo. Okay? If you can notice, como pueden notar, this is a group that has a lot of verbs. Este grupo de verbos tiene bastantes ejemplos. And we have an example here. You can check it. Have you heard the news about the train strike? ¿Has escuchado o oído
las noticias acerca de la huelga de trenes. Who won the match? ¿Quién ganó el partido? Los gigantes. Group number 3, verbs which have the same base form and past participle. In this case, this column and this one are the same, but the column in the middle is different. Come, came, come. Venir, vino, venido. Okay? And here are the examples in the verb become, convertir, run, correr, run, ran, run. Okay? And the last group are the verbs which have a different base form, past participle and past simple. En este último grupo, las tres columnas son diferentes. Ok, entonces el verbo to be, por ejemplo, ser o estar, fue o estuvo, ha sido o ha estado. Si se fijan, las tres columnas son diferentes. Begin, began, begun, break, broke, broken, choose, chose, chosen, do, did, done, drink, drank, drunk. Okay? Okay. And here I'm writing you some tips that I'm sure that are going to help you to learn more about these verbs. Estos tips que les pongo aquí les van a ayudar a estudiar mejor y a familiarizarse más con los verbos irregulares y están basados en la práctica. Poner atención a lo que leen cuando se encuentran con un verbo, buscar su significado, tratar de hacer sus propios ejemplos para cada verbo que encuentren. Pues yo ya les había comentado, keep a diary in English and write down a few things you did every day. Mantener una especie de diario donde practiquen su inglés. Reading and focus on learning a few regular verbs at one time. Es ponernos como meta estar aprendiéndonos verbos. I'm attaching to this class these two lists of verbs. Les pongo aquí dos sites que contienen dos listas de verbos irregulares. Una es del Consejo Británico y la otra es una presentación que está en SlideShare. Aquí está el link, ustedes lo pueden checar. Y esta lista está muy completa y viene incluso hasta una columna con la pronunciación de los verbos. Estas listas, jóvenes, no son para que las guarden. These lists are meant to be for you to study them, to consult them, and to use them. Estas listas son para que las estudien, las consulten y las usen. Okay? Finally, this task testing your English level. Esto lo vamos a hacer no para esta semana, sino para la próxima. And you'll have up until May 13th to present either of these two tests. Van a presentar estos dos exámenes o test o evaluaciones que nos van a ayudar a saber en dónde se encuentran en cuanto a su nivel de inglés. Si ustedes clican aquí en wallstreetenglish.com, se van a encontrar con esta página, English Test. Ustedes clican aquí y se van a ir directo a la presentación de un examen. ¿Ok? Si ustedes se van al siguiente site, que es Education First, a lo mejor ya lo han hecho, si no lo han hecho se los recomiendo. Cualquiera de los dos que hagan nos va a servir. Y lo tenemos que hacer because it's part of your English course to test yourself regarding your English level. Se van a autoevaluar en cuanto a su nivel de inglés. ¿Ok? Ojo, esta tarea no es para ahorita. Esta tarea es para la próxima semana. Es decir, tenemos 2 semanas para irla haciendo. Cualquiera de los dos, el que ustedes decidan, está bien en tanto lo terminen. Okay? Guys, this is all for the lesson part. The next part is going to be the activities. And, well, I really want to tell you that we need to be very careful. We need to stay home. We need to study in our houses if we are able to do it. If we have to go out, si tenemos que salir, well, then please take all the precautions and be safe. Be safe. Take care of yourself and take care of your family. And
We will be seeing each other next classes. Nos vamos a estar viendo en las siguientes clases, pero les pido por favor que se queden en casa, que estudien en casa, y si es que tenemos que salir, pues que lo hagamos siguiendo todas las precauciones que nos han recomendado. This is Teacher Jose Antonio. This was the class for this week. Please, any doubt, any question, any comment, drop me a line, call me, send me a message, send me an email, and I'm gladly going to answer you. Si tienen alguna duda, contáctenme, contact your English teacher, contacten a sus maestros de inglés y los vamos a ayudar en lo que sea que necesiten. Nos estamos viendo, cuídense mucho.